Por eso el tema de hoy es tan concreto, misericordia encarnada. Y al ser tan concreto, no podemos perder de vista lo esencial de la misericordia. Ahora tocaremos qué son los pobres, cómo vivir, cómo tratar a los pobres y todas estas cosas. Pero para poder llegar a los pobres tenemos que nosotros no perder de vista algo esencial de la misericordia. Y es que la misericordia, con mayúsculas, es que Dios nos ha amado. Y nos ha amado hasta el punto de entregar a su Hijo por nosotros. Que nos ha amado tanto y que sigue amándonos tanto en nuestra historia concreta, personal de cada uno y nuestra historia como iglesia, que podemos experimentar esa cercanía de Dios, ¿no? Dios nos ha amado. El más misericordioso es Dios. No hay nadie más misericordioso que Él. Los demás participamos más o menos, más perfecta o imperfectamente de esa misericordia, pero es Él la misericordia. Y Él es la misericordia encarnada. Cristo se ha hecho hombre. Es decir, el Hijo de Dios se ha hecho hombre. Esa es la misericordia. Teniendo eso claro, pues podemos empezar a ver qué es la misericordia. Y lo primero que tenemos que definir es que la misericordia no es un sentimiento superficial, ¿no? Ni es como una especie de conmoción romántica que pasa. La misericordia tampoco es una debilidad, sino todo lo contrario, es la fortaleza del que ama. Y es la fortaleza del que ama porque la misericordia nos abre las puertas, o abre las puertas que otros cierran a las personas que han perdido su dignidad en las diversas experiencias de la vida. Fijaos, muchas veces nosotros tenemos la experiencia de mucha gente que va a nuestra casa a ayudar como voluntarios, como pues que le llama la atención, ¿no? Eso de ayudar a los pobres, porque esto de ayudar a los pobres pues es muy bonito, ¿no? Y es una experiencia, es un momento, tienen un momento como de luz y se acercan allá a nuestra casa y hacen una labor bonita, pero se cansan enseguida. ¿Por qué? Porque les ha salido simplemente un sentimiento. El estar con el pobre día y noche, eso no es tan fácil. Se nos llena la boca diciendo que es muy bonito, sí, y es bonito. Yo mismo lo puedo decir, no voy a decir lo contrario, evidentemente, pero no es fácil. Tiene uno que estar muy cogido a Jesucristo para hacerlo como lo hacemos nosotros, claro. Si es una persona que le pagan todos los meses, nosotros tenemos empleados allí en la casa y van, hacen su trabajo, lo hacen muy bien, perfectamente. Estaría bueno, pero ya está, ¿no? El estar allí día y noche, día de fiesta, día de no fiesta, el que cuando llueve y cuando hace sol, pues ya es más complicado, ¿no? Por eso la misericordia no es un sentimiento. Es de verdad, hermanos, os lo digo de verdad, la misericordia tiene que estar fundamentada en una vida muy grande en el Señor. Pues bien, el instituto religioso al que pertenezco y del cual pues soy ahora mismo el superior, ¿no?, se fundó en el año 39, un 1 de agosto, y lo fundó el padre Leocadio Galán, que era en ese momento el cura párroco de Alcuéscar. ¿Y qué pasó en ese momento para que él se dedicara a entregar su vida a los pobres? Pues fijaos, era el año 1939, acababa de terminar la Guerra Civil Española y había dejado pues esta guerra civil, sobre todo en los pueblos, imaginaros los pueblos y encima unos pueblos pequeños de Extremadura donde él estaba. Alcuéscar era un pueblo pequeño de allí, de Extremadura, que pertenecía a la diócesis, era la provincia de Cáceres, pero en aquel momento pertenecía todavía a la diócesis de Badajoz, un pueblo allí de medio en una montaña, medio perdido, ¿no? Pues él descubrió pues la falta total que había en los hombres y las mujeres y en la gente de su pueblo, sobre todo los niños, ¿no? Y se dedicó, le suscitó el Espíritu Santo, le expiró el Espíritu Santo, que se dedicara en alma y cuerpo y con todo su corazón a la formación cristiana de la gente del campo. Y así comenzó la andadura el padre Leocadio, aquel 2 de agosto cuando se levantó, pues ya con la convicción de que tenía que dedicar su vida a dar formación cristiana y formación humana a todos los niños. Una formación que los capacitase, como él mismo dice, para ser útiles a la sociedad, ¿no? Ese fue el comienzo de la Santa Esclavitud de María de los Pobres, de nuestro instituto, ¿no? Y ante esa necesidad, Dios va a inspirar un alma generosa que se va a dedicar a ella en cuerpo y alma. Y ya no es romanticismo, porque el padre Leocadio no se puso a hacer una cosa que le inspiró en un momento y luego no, ya se entregó
a esa actividad totalmente. Se entregó con todas sus fuerzas. Ya no se desvió de ese camino, ¿no? Como diré más adelante. Echó la mano al arado y ya no miró para atrás. Siguió con el arado en la mano, donde el Señor lo llevaba en ese momento. Pues de esta primera inspiración que se dedicó el padre Leocadio a la formación cristiana de los niños, ¿no? Empezó a coger los niños huérfanos, que habían quedado huérfanos de la guerra, les empezó a dar clases, les empezó a instruirlos, a dar catecismo, por supuesto, y de ahí pues saltó luego a otras necesidades, ¿no? Empezaron a llegar pobres, cojos, inválidos, y también a esos empezó a acogerlos. Y al final la Santa Esclavitud se ha convertido más en este segundo aspecto, ¿no? Porque el colegio, funcionó un colegio hasta el año 83, en el año 83 lo cerraron, se acabó cambio de gobierno, como ustedes saben, y aquello pues se cerró porque no cumplía las normas que ellos proponían, no podíamos proponerlo nosotros de otra manera, y se cerró el colegio y se quedó solamente con lo que era la residencia de ancianos. Nosotros decimos de ancianos, pero nuestra casa tiene de todo. Tiene ancianos, tiene discapacitados, tiene personas con demencia, tenemos de todo en aquella casa. Es una casa con deficientes, en fin, de todas las personas sin hogar, jóvenes que están pues mal en la vida, todos esos están metidos en nuestra casa. Pues así comenzó este camino del padre Leocadio. Y así sigue en la actualidad. Y por eso en la actualidad podemos decir que este mensaje de misericordia pues se sigue practicando en nuestras casas. Y se sigue practicando como testimonio de que el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo sigue actuando en nuestro mundo. Porque nosotros queremos ser en el mundo evangelio vivo. Es decir, queremos ser testimonio del amor de Dios. No queremos hacer una obra social muy bonita o quitarle, que muchas veces da la sensación de que lo que hacemos es quitarle el problema a quien de verdad debiera de solucionarlo, ¿no? Que son el gobierno, que son las comunidades autónomas, ¿no? Nosotros no queremos hacer eso porque el gobierno y las comunidades autónomas tienen su obligación y deberían, pero donde no llegan ellos, llegamos nosotros, llega la Iglesia en definitiva, no yo, no nuestro instituto, sino la Iglesia a través de nosotros, de este instituto concreto, ¿no? Por eso nosotros queremos ser testimonio de que el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo sigue actuando en nuestro mundo, que el rostro de Cristo resucitado sigue estando presente en nuestra historia, que el Señor no ha subido a los cielos para desentenderse de nosotros, sino que podemos encontrarlo en el rostro del pobre. Eso es lo que quiere ser nuestro instituto. Y eso quiero dejarlo como muy claro, ¿no? Desde la Iglesia, con la Iglesia, vamos al pobre. Y vamos al pobre a llevarle, pues no solo el pan que necesita, que hay que darle el pan, no solo el vestido que necesita, que hay que dárselo, sino a llevarle sobre todo la fe, a llevarle sobre todo a Jesucristo. Bien, ¿y por qué digo todo esto? Porque miren, la misericordia de verdad es sentirnos afectados por el dolor del prójimo, descubrir ese dolor y no pasar de largo ante ese dolor, solidarizarnos también con ese dolor de una manera eficaz y solidarizarnos con el que sufre, con el que lo está pasando mal. Sentir la misericordia significa dejarnos afectar por toda clase de miserias y sufrimientos humanos. Esto parece como palabras muy grandes, ¿no? Pero es eso la misericordia, ¿eh? Si queremos de verdad encarnar la misericordia es esto. No podemos pasar de largo ante el que sufre. Como la parábola que luego diré algo sobre ella, ¿no? La parábola del buen samaritano. El buen samaritano es buen samaritano y es modelo de hombre caritativo, de persona caritativa, porque no pasó de largo ante el que estaba tendido en el camino, sino que se paró, lo miró a los ojos, y porque lo miró a los ojos lo comprendió, lo entendió, y le tendió su mano y le ayudó. Mirar a los ojos del pobre con los ojos de Dios. Con los ojos de Dios. Porque a Dios le conmueve la aflicción de su pueblo. Le conmueve la aflicción del pobre. Dejar a un lado nuestras intransigencias, nuestros prejuicios ante los pobres. Tenemos que dejarlos a un lado. Y nuestra frialdad a la hora de tratar a nuestros semejantes.
Le voy a contar una cosa que me pasó, pues pasó hace pocos días en nuestra casa. Llegó un transeúnte, porque también acogemos a los transeúntes. Ya que pasan, no los vamos a dejar, pobrecito. Pues llegó un transeúnte, borracho como una cuba. Una pena. Muchacho joven, no tendría 40 años. Borracho como una cuba, dando tumbos, olía a vino desde 1 kilómetro, y allí llega y lo recibe un hermano, y el hermano lo que hace es llevarlo a una habitación, a una zona que tenemos para los transeúntes, que está la puerta abierta siempre. Es una zona de transeúntes, está la puerta abierta siempre, de noche también, por si alguno llega de noche puede entrar ahí a dormir, una habitación que tiene cama, que tiene pues un servicio, que tiene para ducharse, que tiene ropa, que tiene mantas. Algunos se llevan las mantas, no importa si las necesitan. Bueno, pues llegó allí, le digo. Y el hombre, al poco tiempo, se presenta al hermano porque llegó a la hora de la cena y le trae la cena. Y le trae ropa para que se cambie, para que se duche y eso. Y cuando se fue le dijo el hombre, se pone, hace años que nadie me ha tratado como me está tratando usted. Claro, le ha tratado como una persona. No se había asustado, ni había dicho, sino se había acercado a él, le había tratado bien. Y había sentido pues esa cercanía, la cercanía que da la fe en definitiva. Pues eso, practicar la misericordia por lo tanto, encarnar la misericordia por lo tanto significa ejercer las obras de misericordia que tienen como destinatario principal al pobre, al pobre. Por eso cuando hablamos del corazón de Jesús, cuando hablamos mucho del corazón eucarístico de Cristo, ¿no? Como le gustaba mucho hablar al obispo del Sagrario Abandonado, al beato Manuel González, cuando hablamos del amor de Dios o de la contemplación del amor divino, cuando hablamos de todo esto, en el fondo estamos hablando del pobre, porque el corazón de Dios es un corazón misericordioso, es un corazón que se conmueve ante el pobre, ante el necesitado, es un corazón que tiene en él mismo al pobre y al necesitado, siempre. Cuando hablamos de esto, estamos hablando del pobre, porque es el necesitado lugar de encuentro con Cristo que sufre. ¿Sigue sufriendo Cristo? Y decimos sí, en nuestro pecado, por supuesto, en nuestra miseria, por supuesto, y sigue sufriendo en el pobre que sufre, sigue sufriendo en el que está solo. Por eso el pobre también es lugar de encuentro con Dios. Decíamos cuando estudiábamos teología, decíamos que había 3 lugares donde podíamos encontrarnos con Cristo, ¿no? Decíamos, el primer lugar donde podemos encontrar con Cristo es la Sagrada Escritura. Ahí está Cristo siempre. Tú abres la Biblia y lo ves por todas partes. El segundo lugar es la Eucaristía. Claro que sí. Cristo está en la Eucaristía vivo, real. Si no fuera por eso, ¿verdad?, nos vendríamos abajo. Necesitamos comulgarlo, tener esa fortaleza para seguir adelante en nuestra vida. Y el tercer lugar donde podemos encontrarnos con Cristo, el tercer lugar es en el pobre. Cristo está vivo en el pobre. Cristo está vivo en el que sufre, en el enfermo, en el que está solo. Cristo está ahí. Pues bien, por lo tanto es lugar donde podemos encontrarnos con Dios. Teofanía, como decimos en teología. Y como la Iglesia es un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, en este cuerpo unos miembros, bebiendo de este corazón del Señor, pues adoran a este Cristo en la Eucaristía. Y adorándolo, solamente adorando a Cristo, solamente yendo y bebiendo de la fuente del corazón de Cristo, del amor de Cristo, es donde se encuentran fuerzas necesarias para entregar la vida al servicio de los pobres. Y yo esto lo tengo que decir, pues a gritos, si me permite, a gritos, y con toda la fuerza de mi corazón. Si no hay una vida de oración profunda, si no hay una vida auténtica de iglesia, pues hermanos, iremos al pobre, haremos cosas muy buenas con los pobres, pero no haremos lo que Dios quiere, no les llevamos a Cristo, les llevamos nuestros gustos, hacemos pues una ONG, si me permiten ustedes la expresión. Necesitamos tener una vida de profundidad para poder de verdad ser auténticos misioneros, ser auténticos evangelizadores en medio de los pobres. Si no, nos consumen los pobres. Los pobres te consumen, te agotan también.
se necesita la vida de oración. El padre Leocadio decía que teníamos que ser, él como era extremeño, tenía esa manera de hablar tan extremeña, nos decía que teníamos que ser como la encina. La encina tiene raíces muy profundas para buscar el agua, muy profundas, pues como encinas. Tenemos que tener unas raíces profundas, profundas, para poder de verdad luego atender al pobre como se merece el pobre y para poder tú ir al pobre sin mancharte. Como decía también el padre Leocadio, decía que teníamos que ser como las abejas. Las abejas van buscando las flores y van de flor en flor, pero sin mancharse, ¿no? Porque si se manchan las alas, perderían, no podrían volar, ¿no? Pues igual, como las abejas, sin mancharnos. Por eso, como la Iglesia, como Evangelio, tenemos que presentarnos ante los pobres. Y así nos gusta, decía el padre Leocadio, nosotros vamos al pobre con roquete y con incienso y con agua bendita. Es decir, que se note que somos religiosos y como religiosos vamos al pobre y como religiosos lo atendemos y como religiosos queremos también que ellos nos vean. Nos preocupamos, por supuesto, nos preocupamos también de los aspectos humanos, estaría bueno, de cumplir esas leyes o esos requisitos humanos, pues que hacen que nuestras residencias pues tengan más calidad, ¿no? Claro que sí. Nos preocupamos de que cumplan las normas, las residencias. Es curioso, ¿no? El padre Leocadio empezó cogiendo a los que nadie quería y poniéndolos pues prácticamente entre los pasillos, ¿no? Los pasillos ponían el colchón y por la mañana lo quitaban y ahora ya todo tiene que estar súper estructurado, ¿no? Tienen que ser las habitaciones, hasta nos dicen cómo tienen que medir lo que tienen que medir las puertas para que pueda entrar una cama o una camilla y estas cosas. Y eso está bien, parece muy bien que se avance en esas cosas técnicas y en ese desarrollo humano y de atención a los desfavorecidos, me parece muy bien, pero a mí me da la impresión, y yo tengo mucho trato con asistentes sociales, mucho trato con los hospitales, mucho trato con residencias, tanto de la Junta como de otros religiosos y religiosas, y me da la impresión de que estamos avanzando mucho en eso, que tenemos unas residencias súper estupendísimas, pero luego el trato humano se está perdiendo mucho también, pero mucho, mucho, mucho. Los familiares se conforman con que mi padre qué bien está, porque hay un enfermero, porque hay un comedor súper de lujo, con unas mesas maravillosas, con una comida estupenda, pero luego el trato humano se pierde mucho. Eso es lo que por lo menos a mí me da la intención. Por eso nosotros, como religiosos, vamos a los pobres, vamos al prójimo como creyentes. En él descubrimos al hermano y le ofrecemos nuestra persona antes que nuestros medios. Le ofrecemos lo que somos antes que lo que tenemos. Es más, los medios que tenemos son pobrísimos, pobres, comparados con las residencias de la Junta de Extremadura, por ejemplo, que es el ámbito donde más me muevo yo, pues nuestras residencias son sencillas. Siempre que va algún inspector saca algún fallo. Digo, bueno, pues ya está, vamos a hacer. El otro día que había un azulejo roto, y digo, bueno, ya lo pondremos, no se preocupe usted, por eso. No, pero tengo que levantar hasta, y allí se puso a escribir papeles, porque había un azulejo roto. Bueno, no sé qué pasará por el azulejo roto. No sé, infección podremos tener. Bueno, esas cosas que les pasan, ¿no? Estos son muy curiosos, los inspectores son muy curiosos. Nos aprobaron a nosotros el sistema de evacuación de incendios, ¿no? Y vino allí, bueno, tuvimos que poner un montón de extintores de estos por todos lados, señalizados, todas estas cosas, pues muy bien. Se ponen, se colocan, viene un inspector, lo ve todos los extintores, aprueba aquello, lo firman, por fin nos mandan un papel, tienen ustedes esto aprobado y tal, fenomenal. A los pocos meses, ¿sí? Llega otra inspección con otra persona distinta, ¿no? Ve aquello y dice, este extintor no tenía que estar aquí, tenía que estar en esta otra pared. Y ya le digo yo al hombre, digo, mire usted, hace nada que no han aprobado ustedes y estaba bien aquí puesto. Digo, ¿qué le parece si hacemos una cosa? Se pongan ustedes de acuerdo. ¿Dónde ponemos el extintor? Y luego me lo dicen a mí. Le digo, porque ahora lo voy a poner aquí, va a venir el otro, me va a decir que lo pongo otra vez aquí. Digo, pues una cosa. Se pongan ustedes primero de acuerdo y después ya lo colocamos el extintor en el sitio que sea. Y eso es, van buscando esos fallos, ¿no? No ven, por ejemplo, que tenemos a personas que ellos no pueden tener en su residencia porque simplemente no cumplen los requisitos oficiales, ¿no? Pues porque
no tiene la edad. Si no tienes 65 años ya no puedes ir a una residencia de la Junta. Y entonces si tienes 55, estás en paro, estás fuera de casa, ¿qué hacemos contigo? Por ejemplo, tenemos nosotros personas que no pagan nada en la residencia. ¿Por qué? Porque no pueden ni siquiera optar a una pensión no contributiva. ¿Por qué? Porque no han trabajado, porque todavía no tienen la valoración, tienen esa valoración que le dan intelectual, ¿no? Pues no llega al 60 y tanto %, tienen el 50 y tantos, y ya por eso ya no le dan pensión. ¿Y ahora qué hacemos con ellos? Están en la calle. ¿Los dejamos en la calle? Pues ellos lo dejarían en la calle. Y allí está. Pues sí, tenemos muchas técnicas, muchas cosas, pero luego lo humano pues no se ve. Por eso nosotros le ofrecemos nuestras personas antes que nuestros medios. Nosotros, lo repito y lo voy a decir muchas veces a lo largo de esta conferencia, no somos una ONG, ni siquiera nos parecemos a una ONG, ya que con nuestra actividad de misericordia ponemos ante el mundo la realidad de un Dios que lo trasciende todo, pero que se ha encarnado en el necesitado, para que podamos encontrarnos con Él. Todos los creyentes participan de esta misión, todos los cristianos participamos de esta misión, y todos, por el misterio de la comunión de los santos, somos ejecutores de esta labor de ayuda al necesitado. Y lo hacemos a través de esta institución que el Señor suscita en la Iglesia en el momento y en el tiempo oportuno. Esto también les tiene que llenar a ustedes de satisfacción. Ustedes son cristianos. Es verdad que soy yo, me voy a poner yo en primera persona y me perdonan, el que está a lo mejor con el pobre, el que lo levanta por la mañana, el que lo lleva al médico, es mi instituto, ¿de acuerdo? Pero son ustedes también, porque por el misterio de la comunión de los santos es toda la Iglesia. No lo hago yo por mí mismo, lo hago porque soy Iglesia. Y ustedes como Iglesia tienen que sentirse contentos y orgullosos de saber que hay en un pueblo perdido de Extremadura un grupo de muchachos y de hombres que se dedican a hacer esta labor y que lo hacen en nombre de esa Iglesia a la que ustedes sirven y a la que quieren y a la que sirven de otra manera. Y ustedes en su trabajo, el Padre en su labor espiritual, pues hacen que yo me sienta reconfortado también, porque sé que hay otros hermanos míos que están haciendo otra labor de oración, de pastoral, y que lo están haciendo en nombre de esa Iglesia. Y todos somos un cuerpo. Eso es el cuerpo místico de la Iglesia, de Cristo, ¿no? La Iglesia. Esto también es importante que lo tengamos claro, ¿no? Porque la misericordia, hermano, no es una ficción, ni es un hobby que algunas personas más o menos desocupadas y con la vida más o menos arreglada se dedican a practicar. Ahora con esto de Cáritas empezaron a surgir voluntarios, ya se está pagando la cosa, ya se está pagando, porque los voluntarios son muy bonitos, pero luego el día a día, la constancia ya no es tan fácil. Pues bien, la misericordia tiene su fuente en el amor, y ante todo es amor recibido. Para poder ser misericordiosos, como el lema del jubileo nos muestra, misericordiosos como el Padre, antes hay que acoger la gracia de la salvación que Dios nos promete en Jesucristo, y después darle espacio, para que esta gracia se manifieste a través de nosotros en otras personas, en los pobres en definitiva. Como dice el libro, este es el tiempo de la misericordia no empieza con actos, sino en las actitudes. Antes que una serie de obras, la misericordia es un modo de mirarse a uno mismo y a los demás. Si yo no he experimentado el amor con que Dios me ama, el perdón con el que Él me ha perdonado, ¿cómo puedo yo experimentar el amor con el que tengo que amar yo? Pues a esta persona, a este necesitado, a esta persona concreta que el Señor ha puesto en mi vida, ¿no? Santo Tomás de Aquino no duda en afirmar que las obras de misericordia son la prueba de la verdadera santidad. Vamos, lo dice Cristo en el Evangelio: venid vosotros, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me disteis de comer, y vosotros iros al fuego eterno, malditos de mi Padre, porque tuve hambre, y no me disteis de comer, ni me visitasteis cuando estaba enfermo. Pues bien, estas obras de misericordia vienen descritas muy bien en el número 2447 del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo voy a leer porque es un número muy bonito, a mí me gusta mucho. Y dice así: las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar. Son obras espirituales de misericordia
como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo al que no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. Pues ese es el texto de las obras de las obras de misericordia en el catecismo. Bien. Por lo tanto, estas obras de misericordia, que nos recuerda el catecismo, se pueden dividir como en 4 clases, o nos hablan de 4 clases de pobreza. Y ya verán cómo los pobres las tienen todas, por regla general. Y también nosotros también nos veremos identificados, porque delante del Señor ninguno es rico, ¿eh? Todos somos pobres. Por lo tanto, también nosotros nos veremos identificados en estas pobrezas, en una mayor o menor medida, ¿no? La primera pobreza es la pobreza física o económica. Pues es verdad, tienes una discapacidad, pues ya eres pobre también, porque no puedes hacer todo lo que a lo mejor pues, te gustaría hacer. Tienes que aceptar esa discapacidad. O eres pobre económicamente. Si no tienes dinero, pues tienes que vivir pues a lo mejor de limosna. La pobreza cultural. Anda que no hay pobreza cultural. No hace falta que lo digamos muy, muy alto. Esto es, vamos, lo vemos constantemente. La pobreza relacional, que es la que nos aísla de nuestro entorno social. ¿Cuántos hay que no nos acercamos a ellos porque, pues, ya como van vestidos ya nos echa un poco para atrás, ¿verdad? Muchas veces. Y como no, la pobreza espiritual. Y pobreza espiritual no hay. No se necesita fe en el mundo. Muchísima, muchísima. Pues bien, encarnar la misericordia, por tanto, es dar respuesta creyente a estas realidades que vienen juntas casi siempre. Cuando hablamos del pobre, en la mayoría de los casos, estos tienen todas estas carencias. Todas estas carencias. Por regla general, en distintos grados, pero todas estas carencias. Para no hacerme muy pesado, les voy a poner, pues, les voy a decir cómo nosotros, pobremente y torpemente, intentamos dar respuesta a este deseo de hacer carne las obras de misericordia. Voy a poner ejemplos reales, ¿vale? Un ejemplo. Un hombre ya mayor de un pueblecito de Badajoz, sin familia directa, está soltero, sus hermanos han muerto, él está solo en su casita, en un pueblo pequeñito, muy cerca de Alcuéscar además, sin familia directa, solamente una sobrina lejana, y vive en su casa pues como un animalito, solito allí, ya ni se cuida, cada vez sale menos, ni se lava, antes se relacionaba un poco con los vecinos, ya cada vez menos, casi no sale de su casa, los vecinos, el que tiene buen corazón, pues se acerca, le lleva algo de comer. Por lo tanto, vive solo, con una higiene nula, pero nula, unos 70 y tantos años el hombre, y la asistente social se pone a buscar una solución, se entera de esta situación y vamos a darle una solución a este hombre. Y se pone a buscar una solución. Lo primero, evidentemente, llamar a la Junta para ver si hay una residencia para él. No hay que ponerlo en lista hasta que llegue. Pueden pasar meses y meses hasta que llegue. Evidentemente, las privadas no lo aceptan, porque la pensión no llega a 500 euros. Así que allí como mínimo, allí por Extremadura, una residencia privada casi los 2.000 euros, ¿sí? Casi los 2.000 euros. Así que en esa situación, pues, ¿a quién acude a la iglesia? Acude al párroco. Dice, mira, tenemos este problema, a ver si tú conoces a alguien. Y el párroco le dice, pues yo conozco a los de la Casa de la Misericordia, que están aquí al lado, y que a lo mejor si tienen sitio, seguro que dicen que sí, y así es, claro. Llama a nuestra casa, y como hay plaza, habiendo plaza, que es el único requisito que tenemos nosotros, pues le decimos que sí. Que sí. Y se admira al asistente social porque no le hemos preguntado y cuánto va a pagar, ni qué pensión tiene, ni cuántas pues, propiedades tiene. Se admira al asistente social. El único requisito, por lo tanto, que haya plaza. Y si la hay y está disponible, pues se dice que sí.
Luego ya se habla de todo, evidentemente, del dinero y de los informes sociales, de lo que tienen que aportar, ¿no? Y de lo que tiene, pero eso ya es secundario. Se acoge a esta persona, se le trata con cariño, con respeto. Al pasar unas semanas en nuestra casa, ya se siente en su casa. Ya se siente en su casa. Esta es, hermanos, digo hermanos porque me sale lo de la homilía, me tienen que perdonar, como si estuviera una homilía. Pero no, pero bueno, hermanos somos también, ¿no? Esta es una de las cosas más bonitas que por lo menos desde mi punto de vista me gusta, ¿no? Los residentes de nuestras residencias no le llaman residencia, le llaman casa. Los encuentras en el pueblo. ¿Qué haces aquí, Javi? Se pone, pues aquí estoy tomando un café, ahora me voy para la casa. A mí eso es pues casi lo mejor, porque han encontrado un hogar. Este hombre encontró un hogar. A los 15 días ya no quería irse de allí. Ya no quería irse de allí. Y no se ha ido, y allí está con nosotros, evidentemente. Tampoco la ha encontrado la asistente, se preocupó ya, teniendo sitio, las asistentes luego ya no se preocupan de buscarles residencias ni nada, ya los dejan allí y ya está. Pues bien, la misericordia se hace carne en la acogida. La misericordia se hace carne en la disponibilidad. Les voy a contar otro caso. Un sacerdote de Toledo, concreto de Valmojado, ¿no? En su parroquia, pues hay 2 hermanos de unos 40 y tantos años. Estos es que ya no entran en ninguna categoría. 40 y tantos años, ¿ahora qué hago con estos hombres? Están solos en su casa, tienen una deficiencia mental impresionante, pero no ha habido ningún psiquiatra ni ningún médico que los ha valorado, porque nadie se acerca a ellos. Ellos viven comiendo solamente lentejas todos los días, sin lavarse. El sacerdote se acerca a verlos allí un día a su casa, no tienen luz, no tienen agua corriente. La casa es, según me refirió a él, una pocilga, ¿no? Allí se acerca a verlos. Cuando se encuentra el percar, se lo dice el asistente social dice que no ha podido hacer nada, que no sabe porque en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no hay residencias para este tipo de personas, no están locos, por lo tanto no los pueden llevar al psiquiátrico, pero tampoco están bien, por lo tanto no. Esto es la pescadilla que se mueve de la cola, ¿no? Que siempre dando vueltas alrededor. Entonces me llama a mí, este sacerdote que me conoce, don Enrique, me llama y me dice, mira, tenemos este problema, ¿vosotros podríais haceros cargo? Digo, hombre, si ellos quieren venirse a la casa, nosotros los acogemos. Sin pensión ni nada, ni grande ni chica, nada. Con lo puesto. Llevan 2 años con nosotros. 2 años. Eugenio, uno de ellos, no hablaba con nadie, sigue sin hablar con nadie, pero por lo menos ahora participa. Ayuda a poner la mesa, a quitar la mesa. Gracias a la terapia ocupacional, pues participa en las obras de teatro, aunque solo sea llevar una silla de aquí ya. No habla nada, sigue sin hablar nada. A lo mejor le dice, buenos días, no más. No hace más, en serio. Pero está participando. Eso es también misericordia encarnada. Eso es misericordia encarnada. Y así es. Y como esos casos, un montón más. Tenemos nosotros en nuestra casa 75, son 75 casos. Voy a poner otro ejemplo para que vean hasta dónde llegan las cosas. Un muchacho joven, Liberto se llama, él es de Ecuador, se vino aquí pues pequeño, con su familia, porque su abuelo era de español y se vino aquí pequeño, ha crecido, se ha casado, su mujer, sus hijos, todo perfecto, pero le diagnostican una enfermedad de esta degenerativa, ¿no? La enfermedad de Wilson, que es como cobre en los músculos o no sé qué, se va quedando poco a poco pues cada vez más paralítico, ¿no? La mujer lo abandona, se queda solo con su madre, una mujer mayor. Estamos hablando de Orihuela, en Alicante, en la otra punta de España, ¿no? En Orihuela, en Alicante. La mujer lo tiene en un piso pequeño, todo el día acostado, no puede hacer nada con él, no puede ni siquiera ducharlo porque el cuarto de baño es pequeño, no reúne las condiciones necesarias. Y ahora, ante esa situación, pues pide ayuda al asistente social porque ella ya no puede y que necesita que alguien le ayude. El asistente social no encontró en toda la comunidad de Valencia una residencia que se hiciera cargo de él. Porque como no estaba loco, no podía ir al psiquiátrico. Como tenía la edad suficiente para una residencia, no podía una residencia. Como, venga, porque es. Y así que la mujer desesperada, pues lo expuso pues en un grupo parroquial, de la parroquia de Orihuela, en Alicante, pues en un grupo parroquial lo expuso.
Mira por dónde en ese grupo parroquial había un hombre que era natural de Alcuéscar. Y cuando lo escuchó le dijo, pues mira, yo conozco que en el pueblo mío hay una residencia que allí acogen a todo el mundo. O sea, muy raro va a ser que no te lo cojan. Y así fue, muy raro fue. Y allí está con nosotros, ¿no? La Cruz Roja por fin le pagó el viaje, porque tenía que venir en una ambulancia, claro. La Cruz Roja pues se ofreció a pagarle el viaje, vino hasta la casa y allí está con nosotros. Una fundación privada, tenemos algunas fundaciones privadas, pues le pedimos a una fundación privada que le comprara una silla de ruedas especial, le compraron la silla de ruedas especial, le compraron un tacatá también, gigante, porque es muy grande, gigante. Y allí él, pues, ya por las mañanas anda un poco, y bueno, no es que se recupere, porque evidentemente es una enfermedad que no se recupera, pero por lo menos está en un sitio donde lo quiere y ha cambiado su vida, la vida de él y la de su familia también. Eso es misericordia, eso yo le llamo misericordia encarnada. Eso creo yo que es misericordia encarnada. No me voy a aburrir mucho, ¿no? Y ya voy a terminar cuanto antes. Pues a nosotros Dios nos ha pedido esta manera de hacer vida a la misericordia. A otros les ha pedido que hagan la misericordia, hacer vida a la misericordia siendo educadores o estando disponibles para confesar, que es una de las labores más hermosas que puede hacer un sacerdote, ¿no? A otros siendo padres de familia, tienen que encarnar la misericordia de Dios siendo padres de familia o siendo solteros y trabajando. A cada uno le ha dado Dios su vocación. En nuestras casas de misericordia, si me permiten decirlo, podemos decir que el que va a ellas, el que entra en la casa de nuestra casa de misericordia, descubre que no está solo ante su desdicha, que no está solo ante su dolor, que ni siquiera necesita expresarlo. Se sienten de verdad confortados por Cristo, por el Señor. Esto de la misericordia y de ir a los pobres es como un camino de doble sentido. Yo tengo que ir al pobre con fe para descubrir en el pobre y en el que sufre a Cristo. Pero si el que recibe esa atención tiene fe y se la pide al Señor, descubre en el que la atiende a Cristo. No sé si me han entendido. Es así. Por eso muchas veces, cuando damos limosna, como los pobres no tienen esa educación espiritual, tienen falta de esa pobreza espiritual, no descubren a ti a Cristo. Y a veces desprecian esa ayuda, ¿no? O le ayudas y nos ha pasado a todos, ¿no? Le hemos dado limosna a uno que estaba en la puerta y casi que nos ha mirado con mala cara, nos ha perdonado casi la vida, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque no han descubierto todavía, no tienen esa sensibilidad espiritual. Y ahí es donde de verdad quizás nosotros debiéramos de hacer hincapié, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, y es lo más difícil, claro, cómo podemos nosotros hacerles ver a la persona necesitada que es Cristo que le está ayudando? Que no soy yo, fulanito de tal, ni esta institución, sino que es el Señor a través de esta institución, a través de este fulanito de tal, el que te está tendiendo una mano, el que te está proporcionando algo. En fin, la misericordia encarnada pues es esto. Desde nuestra fe, desde nuestro ser cristianos, nos abajamos a curar al pobre que está en el camino, como nos narra bellamente San Lucas en la parábola del buen samaritano, en ese capítulo 15 de su Evangelio. Nos encontramos en esta parábola con un hombre malherido. Este hombre está desahuciado. Así llegan muchos a nuestras casas. Parece que para ellos ya no hay remedio. La soledad, la pobreza económica, la falta de familia, de amigos, están de verdad malheridos, están al borde del camino. También ellos en muchos casos han sido tratados mal por la vida. Y en esta situación, como el protagonista de la parábola, se encuentran abandonados. Muchos han pasado de largo ante su dolor, ante sus problemas. ¿Y qué les queda? Por eso, cuando llegan a nuestras casas se sienten como el de la parábola, socorridos, se sienten ayudados, se sienten queridos. Por fin alguien les mira a los ojos, les abre las puertas, le da otra oportunidad, una oportunidad de ser humanos, de ser humanos. Todos los años nosotros hacemos una excursión con los acogidos a la playa. Y el año pasado venían estos dos muchachos que les he dicho antes de Valmojado, ¿no? Y el que podía hablar, Javi, decía, la primera vez que he visto el mar. La primera vez. Se han sentido de verdad, pues afortunados, ¿no? Pues bien, han llegado a su casa, han llegado a su hogar, donde hay alguien que los ama como son, que no los oculta ni se avergüenzan de ellos.
Tuvimos un caso en la casa, ya falleció el hombre este. Tuvimos nosotros un caso en nuestra casa que es escalofriante de verdad, ¿no? Pues muere una familia, un padre, un anciano ya, muere, y cuando entran en su casa descubren que en una habitación tenía encerrado un hijo que estaba deficiente, que estaba, pues como llamaba antes, un normal, ¿no? Estaba deficiente. Estaba blanco, no había salido nunca de la casa, nunca de su habitación. Entonces no saben qué hacer con él y lo llevan a nuestra casa. Cuando llega a nuestra casa no sabía hablar, ni nada. Parecía, si yo le digo la verdad, parecía un mono, parecía un mono y todo. Es una persona impresionante. Ni andar casi. Y era una persona que, como nunca había visto el sol, cuando le dio el sol, estaba todo el día en la calle, en la puerta, tomando el sol. Porque no sé qué descubriría en el sol, ¿no? Se puso negro, pero negro como el tizón de tanto sol que le dio, ¿no? Pues nosotros no nos avergonzamos de ese pobre como era. Y él se sintió en su casa. No aprendió nunca a hablar, pero se sintió en su casa. Era capaz de dar vueltas por toda la casa, como Antonio, otro abuelo que tenemos nosotros, que está sordo, ciego y mudo. Y con su bastoncito y con su mano se conoce la casa mejor que yo, que veo y que oigo y que todo. Pues hermanos, eso es, hacer de nuestras casas casas, ¿no? Y hacerlo desde la fe. Al final de la parábola del hijo del samaritano, del buen samaritano, Jesús nos dice: ve y haz tú lo mismo. Pues a este mandato responde toda la labor caritativa y asistencial de la Iglesia. Y esto es encarnar la misericordia. Como Jesús hizo, hacemos nosotros. Vamos y hacemos lo que Él hizo, acoger a la gente. Nosotros, el lema que hemos escogido este año jubilar para nuestras casas es: aquí la misericordia se hace carne. Y esto es lo que he intentado explicarles, más o menos, más bien que mal, a lo largo de esta tarde, ¿no? Ya voy a terminar porque ya son menos 10 casi. Y simplemente, pues, hacer la misericordia carne es justamente esto, es querer llevar el amor de Cristo al que se acerca a nosotros. Nosotros tenemos una labor concreta, no asistencial, pues a estos que llegan a nuestra casa nosotros les damos lo que buenamente podemos y como podemos, ¿no? Pero sobre todo le damos a Cristo, al Señor. Y nos gustaría que ellos, si les falta mucho la pobreza espiritual, nos gustaría también que ellos vieran en eso que hacemos, pues a Cristo también. En el fondo, lo ven mejor, la gente de fe sí que lo ve, ¿no? Sí que son capaces de decir, no, las cosas que hacen ustedes, las cosas, pues claro, es normal porque son gente de fe. Pues nada más, solamente eso, que ya que nos conocemos, que recen ustedes por esta institución, que somos poquitos, pero que hacemos pues lo mejor que podemos esta labor caritativa. Nada, muchas gracias.